Buenas tardes, hermanos, bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestro solemne culto de adoración de este domingo 7 de marzo del año 2021. Dice el salmista en el capítulo 37, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Hermanos, vamos a tener unos momentos de oración personal. Acerquémonos a nuestro Padre Celestial mientras escuchamos el preludio con el himno número 257, Solo tú eres santo. Hermanos, vamos a tener nuestro llamamiento a la adoración en el libro de los Salmos, en el capítulo número 24. Ahí donde ustedes estén en estos momentos, los invito a que busquen en sus Biblias el libro de los Salmos en el capítulo número 24. Voy a dar lectura a la palabra de Dios. El Rey de Gloria, Salmo de David. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial,
En esta tarde, Señor, nos acercamos ante tu presencia. Padre, podemos ver que tú has hecho el mundo y los que en él habitamos. Tú has creado todas las cosas, Señor. Por eso eres el Rey de la gloria, Padre. Y en esta tarde nos acercamos a ti, Padre, para alabarte, para bendecirte, para darte gracias, Señor, por todo lo que has hecho en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, en el lugar donde nos encontremos, Señor, en estos momentos, nos acercamos para bendecir tu nombre. Te pedimos perdón por nuestros pecados, que tú los alejes de tu presencia, Señor, y que a través de tu palabra oigamos tu voz para que tú nos lleves por el camino correcto, Padre Celestial. En esta tarde, Señor, nos acercamos para también escuchar tu palabra, para escuchar a tu mensajero, Señor, de lo que tú en esta tarde quieres enseñarnos, Padre Celestial. Padre, que también te podamos nosotros alabar con nuestra voz a través de los himnos, a través de la lectura de tu palabra, Padre Celestial. Por esto te damos gracias, bendecimos tu nombre, te alabamos en esta tarde, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a entonar el himno 228, que tiene como título Majestuoso, Poderoso. Y también nos habla de que nuestro Señor Jesucristo, Él es el Rey, que Él es el Todopoderoso y que también debemos postrarnos ante sus pies. Himno número 228. Vamos a tener una lectura devocional, la cual la encontramos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 6. Deuteronomio, capítulo 6, y voy a dar lectura del versículo 1 al versículo 9. El tema de este capítulo, dice, es el gran mandamiento. Deuteronomio, capítulo 6, del versículo 1 al versículo 9. Dice la palabra de Dios: estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase,
para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repartirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal de tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Vamos a tener ahora, hermanos, nuestra oración de intersección a cargo del presbítero Jesús Vallarta. Buenas tardes, vamos a orar, hermanos, por las necesidades que todos tenemos, por los agradecimientos al Señor, sobre todo por estos últimos, ¿verdad? Dios es bueno y siempre hay que agradecerle a Él como Dios poderoso, a pesar de las dificultades que existan. Siempre lo primero en nuestras mentes como seres humanos, como cristianos, es la adoración y darle gracias al Señor. Así que vamos a dar gracias a Dios porque nos sigue permitiendo la vida en la situación en la que estemos, de enfermedad, de salud, de pobreza, de riqueza. En cualquier situación Dios es bueno, y vamos a orar por la salud también de cada uno de nosotros, de los familiares que tenemos, por la economía y por la iglesia, sobre todo, ¿verdad? Por la iglesia, que Dios siga bendiciendo a las familias, no solamente de Getsemaní, claro, vamos a orar por la iglesia de Getsemaní, pero también por toda la iglesia en el mundo, que Dios siga bendiciendo a sus pastores, misioneras, a sus líderes en todos lugares. Vamos a orar, hermanos, al Señor. Padre, muchas gracias te damos, gracias porque eres un Dios bueno, Señor, porque siempre es un gozo estar en oración contigo, Señor, pues nos dirigimos a un Dios que nos escucha, que nos conoce, al Creador de nuestra vida, de nuestra alma, Señor. Y te agradecemos porque nos permites que continuemos en las actividades de tu iglesia, Señor. Solo tú sabes el día en que volvamos a reunirnos, Señor, en los templos, en todas partes, pero mientras lo hacemos de esta manera, Señor, y pues deseando que tú seas agradado, está tu iglesia junta, y oramos todos, Señor, porque tú siempre seas glorificado, Señor, que tu nombre siempre sea exalzado, que te reconozcamos siempre como un Dios poderoso, un Dios sublime, que eres dueño del universo, Señor, y descansamos en esas ideas, Señor, en esa seguridad de que tú eres el que nos cuida, de que estamos en tus manos y que bajo tu cuidado, Señor, no hay absolutamente nada que nos pueda perturbar al grado, Señor, de que nos volteemos de la fe que tenemos, Señor. Quizá los problemas que tengamos nos pueden pues causar algún conflicto en nuestra vida, Señor, pero oramos para que nuestra fe siempre tú la cimientes y estemos pues estables, Señor, en una vida pues espiritual que tú nos has dado, Señor. Te damos las gracias, Señor, y también te pedimos en el nombre de Jesús por los enfermos que se encuentran en sus casas, en los hospitales, Señor, creyendo que tú eres el que les fortalece. Quizá muchos de ellos, Señor, en tu voluntad está el que no sanen, Señor, y eso es tu voluntad. Ayúdanos a que podamos entender esta voluntad tuya, Señor. Quizá muchos de ellos en tu soberanía puedan levantarse, Señor, del lecho y puedan estar nuevamente sanos como lo estaban antes, Señor. Siempre tu voluntad se manifiesta en nuestras vidas, Señor, y por eso es que te agradecemos, pero te pedimos por la gente enferma, Señor, en nuestra debilidad como seres humanos. Eso es lo que hacemos, Señor, clamar a ti para que tú obres conforme sea tu voluntad. Y te pedimos que en cada uno de los hermanos, de las personas que se encuentran enfermos, que tú les des fuerza a sus cuerpos, a
a la fe que tú has puesto en ellos, Señor, también que tú les ayudes en cada instante para que pues puedan continuar, Señor, con las actividades normales. Te agradecemos, Señor, también porque tú permites que la economía, Señor, también esté en nuestros hogares, Señor. Te damos gracias, Padre, por los empleos que tú nos das. También te pedimos por los que no tienen un empleo, te pedimos que tú abras puertas, Señor, que tú estés dando, Señor, a las familias, no solamente de la iglesia, sino en todas partes del mundo. En ese tiempo, Señor, de una crisis económica, te pedimos por los gobiernos para que puedan implementar empleos, Señor, y que las familias puedan ser beneficiadas siempre, Señor, y que en cada instante se reconozca tu misericordia, tu bondad hacia tu creación. Señor, muchas gracias te damos. También oramos por los líderes de las iglesias, Señor, en todas partes de este mundo. Te pedimos que tú les bendigas, Señor, a todos los líderes, hombres y mujeres, que se esfuerzan todos los días, Señor, para continuar predicando el Evangelio, Señor, en los templos, fuera de ellos y en todas partes. Oramos para que siempre tú suplas las necesidades, Señor, en cada uno de tus siervos y de las mujeres que también te sirven, Señor. Siempre ayúdales y pues sobre todo que la fe en cada uno de ellos siempre sea firme, estable, para poder avanzando, para que el Evangelio siga avanzando, Señor. Te damos gracias, Señor, porque creemos que tu palabra es siempre predicada, Señor, por la gente que tú pones a hacerlo, Señor. Te agradecemos por ello y te rogamos siempre, Señor, en cada instante que nos permitas entender tu voluntad y en el tiempo que tú así lo designes, que nos ayudes también a regresar a los templos, a que la adoración sea pública nuevamente, Señor, y que tú seas ensalzado. Te damos gracias, Señor, en este tiempo de confinamiento. Te seguimos pidiendo, Señor, por cada una de las familias de Getsemaní, que tú les ayudes, que tú les bendigas, Señor, a cada uno de los hermanos, que les prosperes siempre, Señor, en sus trabajos, en la economía, en la salud, Señor, que sea estable, pero sobre todo ayúdanos a tener una correcta relación contigo, Señor, como tus hijos. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, vamos ahora a entonar el himno número 6 de nuestros himnarios. A ti cantamos la gloria, Señor. Himno número 6, a ti cantamos la gloria, Señor. Hermanos, los avisos que tenemos en esta tarde pues son los siguientes. Hermanos, sigamos orando
unos por otros. Hay necesidades en nuestras familias y hermanos, aunque a veces no sepamos o no conozcamos quiénes son, oremos unos por otros. El Señor nos pondrá en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, cómo debemos orar. Hay hermanos que tienen familiares internados graves, oremos por ellos. Hay hermanos que están pasando también por enfermedades quizá no tan delicadas, pero que también necesitan nuestras oraciones. Hay hermanos que tienen problemas económicos derivados de esta situación, problemas de trabajo, y hermanos, no dejemos de orar. Dios nos va a ir poniendo estas necesidades en nuestro corazón. Oremos también por nuestra iglesia, por nuestro pastor, por los oficiales, por las familias. Esperemos que en unas semanas más podamos reunirnos todos juntos. Oremos también por nuestras autoridades civiles, por nuestro país. El apóstol Pablo nos recomienda que oremos por todos nuestros gobernantes, por las personas que están en eminencia. Oremos por ellas. No podemos alejar esta situación. Nuestro país va también a pasar por un proceso de elecciones en los próximos meses y hay algunos problemas que ya se están dando. Hay problemas sociales también, entonces oremos por nuestra ciudad, por nuestro país. Estamos en este lugar y debemos orar por ellos. Otro aviso, hermanos, que queremos darles en esta tarde es relación con el pastor Jesús Vallarta Jiménez. Como sabemos, él fue instalado en nuestra iglesia por un periodo de 5 años, y el cual termina este próximo 20 de marzo. Por cuestiones igual de la pandemia, que no nos hemos podido reunir, el consistorio habló con él y él está dispuesto a seguir apoyando a su iglesia en este periodo, mientras tengamos la oportunidad de reunirnos y como iglesia decidamos el futuro de nuestra congregación. Entonces, hermanos, queremos darles este aviso de que él termina, pero que también nos va a seguir apoyando. También queremos, hermanos, recordarles las actividades que tiene nuestra iglesia. Hemos ya tratado de abarcar las actividades, aunque no presenciales. Los miércoles, los temas de la sociedad femenil, que están basados en el libro de los Salmos, que diferentes hermanos, gracias a Dios, apoyan en expresar, en dar estas pláticas referente a los Salmos. Los jueves, hermanos, tenemos el estudio bíblico por nuestro pastor y se está estudiando el libro de Job. Los domingos, hermanos, tenemos nuestro culto de adoración, nada más uno, a las 12 horas, y también tenemos la escuela dominical infantil, que también nuestra hermana Rebeca Padilla tiene a bien coordinar esta actividad, y que también los padres junto con los niños puedan ver esta grabación. El estudio de la escuela dominical infantil es relacionado con los 10 mandamientos. También se están mandando estudios bíblicos de la escuela dominical. El tema de este mes es la eclesiología, y también está interesante los temas que nuestra hermana Gladys, de una forma sencilla, está preparando para que nosotros podamos conocer más de la palabra de Dios, nos edifiquemos y también crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estos son los avisos, hermanos, por el momento, y aprovechando también las ofrendas. Gracias a Dios, Dios se manifiesta también en nuestra economía de la iglesia, y los invitamos, hermanos, a que sigamos ofrendando o conserven el apartado de su ofrenda, de su diezmo, para cuando ustedes gusten depositarlo aquí en la congregación.
Esos serían todos los avisos, hermano. Y ahora vamos a tener nuestra lectura bíblica, la cual encontramos en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo número 12. Evangelio según San Marcos, capítulo número 12, y voy a dar lectura de los versículos 28 al 34. El tema de esta tarde es la adoración que agrada a Dios, a cargo del pastor Jesús Vallarta Jiménez. La adoración que agrada a Dios. Marcos capítulo 12, del 28 al 34. Esta lectura también tiene como título el gran mandamiento. La palabra de Dios dice así: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y que no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Hermanos, preparémonos para escuchar la palabra de Dios. Hermanos, vamos a hacer una oración antes de comenzar con el estudio. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú la bendigas a nuestra vida, Señor. Siempre lo has hecho a través de todos los tiempos con tu iglesia. Y te pedimos que no lo dejes de hacer, Señor, siempre que nosotros vayamos a la Escritura. Ayúdanos a comprenderla y sobre todo a ponerla en práctica. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, estamos en el mes de marzo, empezamos con las predicaciones y escogimos un tema para marzo, que es la verdadera adoración a Dios, a nuestro Dios. Y como seres humanos, obviamente, el hombre siempre ha buscado, ¿verdad?, esta forma de acercarse a un creador. Estoy hablando en cuanto a la historia del hombre en general, no solamente de la iglesia o del cristianismo, sino todas las culturas han intentado siempre buscar a su creador y tener este contacto directo con él a través de una relación, a través de sacrificios y de diferentes formas en cómo busca el hombre de encontrar a su Dios, a su creador. Se hacen innumerables ideas acerca de cómo es Dios, de cómo es el creador, ¿verdad? Y se le dan muchos nombres. Bueno, aquí encontramos a el hombre en esta misma situación, queriendo adorar al Señor. El cristiano, a través de las obras que él hace, pues es como adoras al Señor. No es la única forma, ¿verdad?, de adorar a Dios. Hay muchas maneras de cómo se adora al Señor, y eso es lo que pretendemos pues predicar en el mes de marzo, ¿verdad? Las formas en cómo adoramos al Señor. ¿Cuál es una verdadera adoración a Dios? ¿Cómo Dios agrada con nuestros actos? Ciertamente, ¿verdad?, en el libro de Job encontramos en uno de los discursos, los finales discursos, ¿verdad?, se menciona, ¿verdad?, o se hace el estudio acerca de las voces que da uno de los oradores, y le pregunta a Job: ¿de qué le sirve a Dios si tú pecas? ¿De qué le sirve a Dios si tú obras con justicia? ¿En qué se afecta a Dios si tú pecas? Y en nada, ¿verdad? Los pecados de la humanidad no afectan a Dios. Obviamente que el Señor se entristece, ¿verdad?, usando términos humanos, pero no le afectan absolutamente nada los pecados de
del ser humano. Dios sigue siendo Dios. Asimismo también las buenas obras, las justicias, las buenas obras de justicia que hace el ser humano, que hace el cristiano, no hacen más bueno a Dios, no producen un cambio en el Señor, sino Dios sigue siendo Dios porque ha sido Dios desde la eternidad, lo es y lo será siempre. Así que no afecta absolutamente en nada el buen comportamiento o el mal comportamiento que tengan las personas hacia el Señor. Pero sabemos, ¿verdad?, que es muy necesario. Dios lo dice también el libro de Job. Eliú, que está haciendo el discurso, le continúa diciendo a Job y le dice: sin embargo, los ojos de Dios están sobre los justos. Es decir, la mirada, el cuidado de Dios está sobre aquellos que hacen obras de justicia. Sí, Dios recompensa, claro que sí, ¿verdad? Y nosotros como seres humanos, al hacer obras de justicia, al adorar a Dios correctamente, nos beneficiamos de una forma personal, como cristianos, como iglesia, sí nos beneficiamos. Si nosotros pecamos, nosotros afectamos a nosotros mismos y al ser humano. De la misma forma, si nosotros actuamos con obras de justicia, no hacemos más grande a Dios, ni más bueno, ni más santo, pero sí beneficiamos al prójimo, ¿verdad? Finalmente, pequemos o no lo hagamos, los beneficiados o los perjudicados son el prójimo. Así que el texto que estamos mirando nosotros nos habla un tanto de esto, ¿verdad? De cuál es el amor, el amor verdadero, cómo se demuestra el amor que se tiene hacia Dios, hacia el prójimo. Entonces, está Jesús hablando en este tema, está dándoles la cátedra, ¿verdad?, a los escribas, a los fariseos, y entonces una persona se le acerca a él, uno de los escribas se le acerca al Señor y le hace la pregunta. Está escuchando que el Señor está discutiendo con los encargados del templo, y él hace muy buenas respuestas, ¿verdad? O sea, el Señor responde perfectamente bien, y el escriba, se agrada de la respuesta de Jesús y le hace una pregunta. En el versículo 28 le hace la pregunta a este hombre y le dice: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y esta parece una pregunta honesta, ¿verdad? Sus compañeros, los amigos de este hombre, los que ya mencionamos, los encargados del templo, le habían hecho preguntas a Jesús de una forma muy maliciosa. Querían poner a prueba al Señor Jesús, y las preguntas que ellos hacían eran siempre pues para perjudicarlo, según el pensamiento de estas personas, que no lo conseguían, ¿verdad? Claro, pero esta pregunta que hace este escriba es una pregunta que parece honesta, que parece sincera. Y Jesús, al escuchar, sabe él exactamente quién es este hombre, claro, lo conoce. Jesús sabe absolutamente todo, ¿verdad? Como Dios sabe todo y sabe las intenciones que tiene este hombre, supo de las intenciones que tuvieron las otras personas que también lo han cuestionado, y ve en esta persona una mente dispuesta a escuchar, ve en esta persona a un alma que quizá necesita, ¿verdad?, escuchar del Evangelio y acercarlo a él, mostrarle lo que es el Evangelio y mostrarle a esta persona que sabe desde la ley. Obviamente este escriba sabe perfectamente todo el Antiguo Testamento, lo conoce a la perfección, debe conocerlo porque ese es su trabajo. Su trabajo es transcribir los originales que se encuentran en hebreo, o copias de los originales que tienen en sus manos de la escritura del Antiguo Testamento, y transcribirlos, ¿verdad?, darles un significado, hacer teología, doctrina, todo ello. Este es el trabajo que tenían los escribas. Perdón. Así que seguramente este hombre conoce a la perfección el libro de Levíticos, el libro de Deuteronomio, el Pentateuco y todos los libros siguientes. Así que Jesús sabe de esa persona, y eso es interesante, ¿verdad? Porque alrededor de Jesús no solamente se encuentran los encargados del templo, los enemigos de Jesús, ni tampoco se encuentran gente que lo siguen de una manera con fe confiada en el Señor.
o sea, sus discípulos, sino también se encuentran en medio de ellos gente pues que quizás es escéptica, ¿verdad? Gente que es agnóstica en el sentido de que no tiene el conocimiento suficiente, un agnóstico, para creer en el Señor. Entonces, hay creyentes al 100%, hay gente que repudia a Jesús al 100%, pero también hay gente en medio de ellos, de estos dos grupos, gente que no sabe qué escoger y que ese es un agnóstico, ¿verdad? Una gente que no tiene el conocimiento para creer en lo que se le ofrece, en este caso Dios. Entonces el Señor está teniendo una oportunidad interesante de mostrarles el Evangelio desde sus mismos labios para que todas estas gentes, ateos, agnósticos, escépticos, puedan creer en Él. Un escéptico es aquella persona que duda, ¿verdad? Que cree un tanto pero duda. Entonces la fe de ellos tiene que ser bien equilibrada para que crean finalmente en el Señor. Y no solamente que crean en el Señor, sino que demuestren ese amor, porque realmente ese es el núcleo, ¿verdad? El centro del texto que estamos leyendo, ¿verdad? El centro del texto es amar a Dios, sí, pero demostrar ese amor hacia con el prójimo, ¿verdad? Lo he comentado porque lo vi en una revista hace ya tiempo, de una iglesia, ¿verdad? Que en la entrada dice... aquí entramos a adorar al Señor y servimos y salimos para servir al prójimo. Y bueno, realmente eso es el texto, ¿verdad? Y si miramos entonces aquí en Lucas, este relato que tenemos nosotros está cerca, ¿verdad? Está muy cerca de, bueno, en Lucas, estamos en Marcos, pero Lucas lo que menciona es que él muestra este relato también, es un paralelo, y lo muestra después de la parábola del buen samaritano. Entonces Lucas lo que hace, al igual que Marcos, todos nos ayudan perfectamente bien, todos los evangelios, y lo que hace Lucas, él se enfoca mucho en la ayuda al prójimo, es decir, este relato de Jesús y el próximo del buen samaritano se enfoca en el prójimo, y esa es la forma, ¿verdad?, en cómo vemos en este relato, en el de Lucas, en el de Marcos y en Deuteronomio, en muchas partes de la Escritura, vemos las formas correctas de cómo adorar al Señor. Ya lo dijimos, hay varias formas de cómo adorar al Señor, pero en la que estamos hablando ahorita es sirviendo al prójimo o ministrando al prójimo, ayudando al prójimo, es como manifestamos una correcta relación hacia el Señor. Entonces, le hace la pregunta, ¿verdad? En el versículo 28 de Marcos capítulo 12, ¿cuál es el primer mandamiento de todos?, dice el escriba. Y el Señor le responde en los versículos 29 al 31, amarás pues al Señor tu Dios y a tu prójimo, de una manera resumida. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo. Esto lo sabe el escriba, obviamente, ¿verdad? Porque esto es un escrito que ya leímos hace ratito, que se encuentra en el libro de Deuteronomios, en el capítulo 6, versículos del 4 al 5. Entonces, los judíos, cuando en el tiempo de Jesús, antes de Jesús, desde que se escribió Deuteronomio, todos ellos se refieren a estas palabras como Shema. Se conoce esta oración, ¿verdad?, de Deuteronomio 6, los versículos 4 y 5, se conoce como Shema, y la palabra Shema es una palabra hebrea que significa oír. Eso significa, el Shema es el oír, así es una palabra muy conocida, ¿verdad? El Shema de los oídos, de los judíos, lo que significa es oír. Y bueno, también lo hemos comentado, ¿verdad? Para los judíos, para los hebreos, para este pueblo de Israel, los verbos oír y obedecer siempre van juntos. Siempre van juntos. Es decir, oye la palabra, pero no solamente la oigas, sino obedécela. Y ese es el punto, ¿verdad? También interesante en el Shema, o en la oración que se llama oír. Entonces, cuando Jesús cita el Shema, la oración de Deuteronomio, Jesús vuelve al Torá. El Torá es la ley, ¿verdad? O sea, el Torá es la palabra, pues, el Antiguo Testamento.
Jesús vuelve al Torá, y el Torá, o la Torá, es el centro de la fe y la práctica judía. Es decir, la ley de Dios, la Torá, que es el Pentateuco, los 5 primeros libros, que es la ley del Señor, esto es el centro de la fe y de la práctica judía. Y Jesús lo sabe porque Él es judío. Entonces el Señor lo utiliza el Shema cuando Él está presentando el mandamiento que Dios nos da, que es amar a Dios. O sea, en otras palabras, el Señor les dice: escuchen, o sea, Shema, escuchen, oigan el mandamiento que tiene Dios para nosotros, para el pueblo judío, que es, sí, amarlo a Él, pero servir al prójimo. Entonces, este mandamiento, que es esta oración que estamos viendo, ¿verdad?, de Deuteronomio, y que Jesús la repite muchos siglos después, establece todos los cimientos del mandamiento de amar a Dios. Necesitamos amar a Dios como su pueblo, como el pueblo del Señor. Por eso es que Dios, Jesús, bueno, es Dios, ¿verdad?, pero Jesús lo enfatiza mucho. Vuelve al Shema, o sea, Jesús es un teólogo, pues claro, ¿verdad? Es Dios, como ser humano es un maestro, es un rabí, etcétera. Él sabe exactamente y sabe cómo cuadrar todos los mandamientos y en qué instante decirlos. Y aquí lo que necesita este hombre, que es un escriba, lo que él necesita es conocer exactamente todas las verdades bíblicas que se encuentran en el Antiguo Testamento, que él sabe, pero ahora habladas por el mismo Dios, por Jesús, para que la fe de este hombre pues sea convertida, ¿verdad? Tienen problemas fuertes los escribas, los fariseos, los saduceos, tienen problemas doctrinales. Ellos creen que se debe practicar a la perfección todos los mandamientos que incluyen rituales, purificaciones, etcétera. O sea, practicar todo el judaísmo es importante que se practique para que tengan la salvación, después creer en Dios. Y Jesús dice que no es así. Y la teología del Señor Jesús es muy diferente. Entonces estos hombres, el escriba que le está haciendo la pregunta, necesita, ¿verdad?, un cambio de mentalidad. Tiene conocimiento, mucho conocimiento, pero a pesar de que tiene conocimiento, o sea, se escucha paradójico, pero es un agnóstico. O sea, la palabra agnóstico, la A es lo que significa es sin, ¿verdad? Y gnosis, conocimiento. Un agnóstico es alguien sin conocimiento. Entonces, como un escriba que está lleno de conocimiento, le falta conocimiento, sí le falta. Conocer la doctrina de Jesús, conocer la doctrina del Evangelio que trae Jesús. No es algo nuevo, no, sino que por tanto tiempo que estuvo escrito el Pentateuco, todos los hombres, los reyes, los profetas que no hacían la voluntad del Señor, lo mantuvieron oculto, lo tergiversaron, etcétera. Viene el tiempo de las sinagogas, aproximadamente 400 años antes de Jesús se empiezan a construir las sinagogas, y entonces es cuando los judíos empiezan a judaizar a todo mundo, lo que ya mencionamos. Ellos dicen que se tienen que practicar todas las leyes judías para tener la salvación. Jesús trae otra doctrina completamente distinta. Entonces, en lo que estamos leyendo, ¿verdad? Dice el versículo 30: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Versículo 31, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, de acuerdo a la palabra, ¿verdad?, hemos de amar a Dios con un amor incondicional. Amar a Dios con corazón, alma, mente y fuerza es amar a Dios con todo lo que somos, con todo nuestro ser. Dentro, fuera del templo, en nuestra casa, en nuestro trabajo, estando a solas, estando en compañía, con nuestra esposa, estando solitos, etcétera.
en todo momento. O sea, debemos de amar a Dios con todo nuestro ser, con todo. O sea, incluye mente, imaginación, espíritu, cuerpo. Y hay una palabra, ¿verdad?, en el griego, que es la palabra ágape, que es una palabra que se usa para amor. Bueno, hemos de amar a Dios con amor ágape. Ágape es una palabra que trata más de hacer que de sentir. Eso es interesante. Vuelvo a repetir, ágape es una palabra que trata más de hacer que de sentir, aunque incluye ambas cosas, ¿verdad? Ágape requiere acción, requiere que demostremos nuestro amor de alguna manera práctica. La persona que ama a Dios participará en alabanza, buscará oportunidades de servirle de muchas maneras. Ese es el amor ágape, un amor incondicional. Ese es el amor que tiene que ver con la actividad. O sea, no solamente decir, sí, Señor, te amo mucho, pero no me interesa mi prójimo. Que no me moleste nadie, porque no me interesa nadie. Yo solamente estoy encerrado en ti, centrado en ti, Señor. Es más, vengo al culto y cuando se podía, ¿verdad?, en los templos, estamos con toda la congregación y en los himnos hasta cierro mis ojos para desconectarme de toda esta gente y solamente estar contigo en comunión. Eso no es bíblico. Al hacer adoración en el culto público, lo hacemos juntos con nuestra iglesia, con nuestros hermanos, todos juntos. Entonces, el amor ágape, eso es lo que requiere acción. Ágape lo que requiere es una expresión práctica. Entonces, para que no salgamos del tema, es cómo demostramos nuestro amor ágape, o cómo demostramos nuestro ágape, sin decir amor, cómo demostramos nuestro ágape con una expresión práctica, amando al prójimo, de acuerdo al texto, ¿verdad? ¿Quién es el prójimo? Nos dice en la parábola del buen samaritano en Lucas, todo aquel que te rodea. Para los judíos, fíjense cómo es importante y cómo el Señor Jesús les cambia su mente, les voltea su mente. Eso es lo que necesitaban, que les voltearan su mente a los judíos. Porque para los judíos el prójimo era otro judío, igual que él. Para un judío su prójimo no podía ser uno de otro país, ni de otra ciudad, ni de otra nación, no. Para los judíos solamente el prójimo era otro prójimo. Así que cuando ellos leían en Levíticos 18, si no mal recuerdo, ama a tu prójimo, ellos contemplaban a un judío, jamás a un extranjero. Nadie, a los gentiles los aborrecían, a los gentiles. Aquellos que no eran judíos eran muy aborrecidos por los judíos. Viene el Señor Jesucristo y les dice en la parábola del buen samaritano, entonces, Señor, ¿quién es mi prójimo? Y el Señor le responde, todo aquel que te rodea, ese es tu prójimo. Gentiles, sí, gentiles. El Señor Jesús en Juan capítulo 4, cuando va caminando en su ministerio con sus discípulos, tiene que pasar por Samaritana para llegar a otra aldea. Y los judíos no les agradaba tener contacto con los samaritanos, los aborrecían, porque los samaritanos eran una mezcla de judíos con otras razas, ¿verdad? Entonces eran impuros según los judíos, y los aborrecían. Bueno, el Señor Jesús, y para no pasar por Samaria, tenían que dar toda una vuelta grandísima, solamente por no pisar terreno samaritano. El Señor Jesús rompe con todos esos estereotipos raciales que no sirven para nada. El Señor Jesús entra a Samaria y sus discípulos se quedan sorprendidos. Señor, ¿cómo es que vamos a entrar a Samaria? ¿Cómo crees? Y cuando lo ven platicando con la mujer samaritana se sorprenden más. Señor, no es posible que estemos en terreno samaritano, que estés platicando con un ciudadano samaritano y más con una mujer. ¿Cómo crees, Señor? Esos son los prójimos, ese es el prójimo. Al que te ha hecho daño es mi prójimo. Pues de acuerdo a la palabra del Señor, sí. A lo mejor no nos gusta, ¿verdad? Nada más queremos amar a los que nos tratan bien, a los que nos hablan bonito, a los que nos consienten, etcétera. No, todos son el prójimo. Y por eso que el Señor viene a moverles su mente a estos hombres. Es lo que requieren, un cambio de chip. Eso es lo que necesitaban, lo que muchos de nosotros necesitamos, un cambio de chip.
y que sea realmente un chip, un software, un programa bíblico, cristiano, que sea nuestra vida. Eso es lo que necesitamos. Es difícil, sí es difícil, ¿verdad? Porque muchas veces el ser humano tiene una mente muy obsesiva, o sea, muy terca, pues. Y Pedro lo dice de una manera más bonita, ¿verdad? ¿Qué es lo que ¿por qué el puerco se revuelca en el lodo? Pues porque es un puerco. Tienen que cambiarle su mentalidad de puerco para que no lo haga. Debe tener una mentalidad de gato, que es muy limpio, etcétera, no de un puerco. Así el ser humano. Debes cambiarle ese chip. La Biblia debe cambiarle el chip. Claro, el Señor, no nosotros como seres humanos, la Biblia, la palabra, el Espíritu Santo, y cambiarle ese chip que trae, que no sirve absolutamente para nada en cuanto a situaciones religiosas hablando, en cuanto al conocimiento de Dios, y poner un chip, un nuevo conocimiento en nuestra mente para que sea transformado. Este es lo que está haciendo el Señor Jesús. No nos dice la palabra qué pasó con este escriba, no lo sabemos. No nos cuenta la historia si este hombre se convirtió, no se convirtió, no nos dice nada, pero eso no importa. Lo que importa es que se habló este texto y que se dejó plasmado en la escritura a través de los siglos, siempre se ha leído y que le ha servido a la iglesia, definitivamente. Y el Espíritu Santo ha obrado, claro que sí, ha obrado en los predicadores, en la iglesia, para que el Espíritu Santo marque en cada uno de los corazones lo que se dice en los púlpitos, en cualquier parte que se predique la palabra del Señor. Así que, hermanos, estamos en una situación, en donde el amor, nos dice la Escritura, que lo tenemos que poner en práctica. Tiene que ser activo, ¿verdad? Entonces, eso es el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, antes que cualquier cosa. O sea, entonces el cristiano ama a Dios antes que cualquier cosa, situación, circunstancia, persona, ¿sí? Primero es el Señor. Y el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El escriba entonces pregunta por un mandamiento, ¿verdad? O sea, el escriba dice: ¿cuál es el primero y más grande de los mandamientos? O sea, él pregunta por un mandamiento, pero Jesús le cita dos. Él no dice que nada más uno, él le dice dos mandamientos. Entonces, lo que hace el Señor es liga, ¿verdad? La declaración que hace, y dice: no hay otro mandamiento mayor que estos. No existe otro mandamiento mayor que estos: amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. Entonces es una cuestión que se puede entender, ¿no? Es muy fácil de entender. Si yo me amo, yo me cuido, ¿verdad? Yo me cuido, yo trato de comer bien, trato de hacer lo que pueda para que esté bien físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Bueno, así como yo me cuido, también debo cuidar a mi prójimo. Y debo de hacer absolutamente todo lo que haga para mí, también para él. Y aquí está lo difícil. O sea, ¿es fácil entenderlo? Pues fácil, cualquiera lo entiende, aunque no sea cristiano, cualquiera lo entiende. Pero hacerlo, a veces ni los cristianos lo hacen. Entonces eso es difícil. Eso es lo difícil. Amar al prójimo se requiere acción, no solamente orar, sí, orar mucho, yo claro que sí, cantarle al Señor, orarle al Señor, estar a solas con el Señor, con nuestra iglesia, cuando se pueda, pero también es mirar al prójimo, atender al prójimo. Entonces, hermanos, estos dos mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo, resumen de una manera simple la primera y segunda tabla de los 10 mandamientos del decálogo, ¿verdad? Se me menciona que una tabla de los mandamientos tiene que ver, de los mandamientos 1 al 4, tiene que ver con el prójimo, y la otra tabla que se cree que contenían los mandamientos del 5 al 10, pues tiene que ver con Dios, ¿verdad? Del 1 al 5 con el prójimo y del 6 al 10 con Dios. Y pues bueno, estos mandamientos, ya lo dijimos, resumen todos los mandamientos del Señor. No solamente eran 10 mandamientos, ¿verdad? Eran muchísimos mandamientos, eran 630 y tantos mandamientos que eran resumidos en 10 mandamientos solamente. Bueno, Cristo en la historia que estamos viendo nos pide equilibrar estos dos
grandes mandamientos. Él pide un equilibrio de estos dos grandes mandamientos. Si alguien dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, el cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, de Jesús, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 20 y 21. Este hombre, el apóstol Juan, sigue, ¿verdad?, la enseñanza de su maestro. Sin embargo, en el Evangelio de Lucas, ya lo comentamos, en la parábola del buen samaritano, que está en el capítulo 10, versículo 29 y 37, cuando miramos que sigue inmediatamente el relato del buen samaritano, encontramos que tanto Lucas, Juan, el Señor Jesús, Pablo, todos están enfocados, ¿verdad?, en que se tiene que amar a Dios y también al prójimo. Y la parábola del buen samaritano aumenta nuestra comprensión del prójimo. Ya lo mencionamos. ¿Quién es el prójimo? Todos. Todos aquellos estén fuera o estén dentro de nuestro círculo de amigos y conocidos. Todos son el prójimo. Todos. En otro lugar también Jesús clama que amemos hasta a nuestros enemigos y que oremos por los que nos persiguen. Mateo capítulo 5, versículo 44 y Lucas capítulo 6, versículo 27 al 35. El Señor Jesús entonces se va mucho más allá. El Señor Jesús lo que trae es esto, ¿verdad? El Evangelio. El Evangelio sí es la reconciliación del pecador con Dios. Claro que sí, ese es el inicio, pero ya que está reconciliado, el Evangelio también nos indica esto, amar a Dios y amar al prójimo, y lo tenemos que hacer si es que somos la iglesia del Señor. Pero amor hacia el prójimo rápidamente se puede degenerar hacia el humanismo o el sentimentalismo si no está fundado en el amor para Dios. Y mucho cuidado, ¿verdad? Porque hay muchas asociaciones, ¿verdad? Lolita Ayala y todos esos son bien buenos, dan dinero a las obras, hacen muchas obras buenas. Pero si no está fundado en el amor de Dios, solamente es humanismo. Solamente es eso. No humanitarismo, es humanismo nada más. Donde el ser humano se ensalza, ¿verdad? Y se levanta, eso es el humanismo. Entonces no, es importante que estemos fundados. Amar a Dios entonces es el fundamento sobre el cual dependen todos los otros mandamientos, todos los demás. Así que, hermanos, en todos los niveles que estemos, en cualquier nivel que estemos, intelectual, social, cualquier nivel que tengamos, nosotros como cristianos es muy importante, ¿verdad? O se requiere que uno mire más allá de sí mismo para poder ver cualquier necesidad del prójimo y tomar acción para ayudar a los necesitados en cualquier nivel o ambiente que estemos. El Señor siempre nos pone en el lugar preciso para poder hablar la palabra a aquellas personas, para poder responder a las personas y también para poder obrar conforme a la voluntad del Señor. Dice el versículo 31, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y bueno, se han escrito muchos estudios, sermones sobre el amor propio como un requisito para amar al prójimo. Sin embargo, el Señor Jesús no defiende el amor propio, sino que simplemente reconoce nuestra tendencia que tenemos como seres humanos de cuidarnos primero a nosotros, ¿verdad? O sea, Jesús sabe cómo es el egocentrismo y a veces se puede malentender. Tenemos que amarnos primero a nosotros para poder amar a otro. No, eso, como lo digo, eso es humanismo y Jesús no está diciendo ello. Entonces, hermanos, lo que el amor propio es útil, ¿verdad? Es necesario, pero la mejor manera de nutrirse a sí mismo es ayudando a los demás.
Si nos concentramos solamente en amarnos a nosotros mismos, darnos lo mejor y cuidarnos, etcétera, etcétera, de la forma en cómo se pueda comprender, entonces no es un amor bíblico. Tenemos que salirnos de nosotros mismos, ¿verdad? En una forma imaginativa, ¿no? O sea, no, cuando estamos en una situación difícil, cuando tenemos problemas y vemos a otra persona que tiene también los mismos problemas o más fuertes, nos olvidamos de nosotros, ¿verdad? Nos salimos de nosotros mismos y vamos hacia las personas. Esa es una forma de olvidarnos de nosotros mismos. No que nos despreciemos, claro que no, sino para finalmente ayudar al prójimo. Eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Y el ayudar al prójimo, entonces es una manera de cómo adoramos al Señor. Finalmente el Señor le dice en los versículos 32 y 33, Maestro, verdad has dicho, perdón, el escriba le dice a Jesús, Maestro, verdad has dicho, dice el versículo 32. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y que amarle de todo corazón y de todo entendimiento y de toda el alma y todas las fuerzas y amar al prójimo como a sí mismo, más es que todos los holocaustos y sacrificios. Y también en Samuel encontramos, ¿verdad?, esta idea también que la obediencia es mejor que los sacrificios. Así que la Biblia nos habla de un tema central, bueno, de muchos temas, ¿verdad? En este caso, en el tema de la obediencia, amar a Dios, al prójimo, lo encontramos en muchas partes. Entonces, ya lo dijimos, el escriba, ¿verdad?, no ha venido con malas intenciones, o al menos eso es lo que podemos percibir, no viene con malas intenciones, o no se precipitaría tanto, ¿verdad?, en afirmar que Jesús es un buen maestro. Y bueno, entonces cuando Jesús dice, él lo que menciona, tienes que cambiar tu alma, tu mente, tu entendimiento. Sí, es amar al Señor con todas estas partes del cuerpo, con todo el ser. Y te encontramos entonces cómo es que el Señor Jesús le menciona, o al ver a este hombre, cómo es que responde, cómo mantiene un diálogo con Jesús. Lo que le responde el Señor Jesús en el versículo 34, lo que le dice es que Él no está lejos del reino de Dios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dice, no estás lejos del reino de Dios, ya ninguno osaba preguntarle. Y aquí nos hacemos una pregunta, ¿verdad?, con las palabras de Jesús. El Señor estaba, en cierta forma, alabando al escriba por su buena respuesta, o le está avisando de que todavía le falta algo. Quizá las dos cosas, ¿no?, pueden ser. Y este caso en el que estamos viendo es uno de los pocos encuentros positivos de Jesús con los religiosos, y también es una de sus más positivas declaraciones hacia un miembro de este grupo. No vemos mucho hablar bien a Jesús del Sanedrín, de los escribas, de los fariseos, no, pero con este hombre sí lo hace. Entonces Jesús tiende, ¿verdad?, a reservar comentarios positivos para forasteros o para necesitados. El Señor siempre miraba, ¿verdad?, a las personas que, a pesar de que no eran judíos, eran de otra ciudadanía, pero ellos los veía interesados en conocer más de la fe. Está el soldado Jairo, ¿verdad?, el que sin ser cristiano él confiaba en el Señor. La mujer cananea también, que ella le decía, Señor, me conformo con las migajas que tú tienes de la mesa, Señor. Y más hombres, ¿verdad?, que él encuentra que no son judíos, pero que tienen una mentalidad muy diferente a los que son generalmente que no aman a Dios y que su conducta no es correcta. Y igual también pues preguntamos, ¿verdad?, ¿cómo
¿Cómo de lejos está el escriba del reino? O sea, ¿se encuentra lejos del reino? Y ya lo hemos dicho, ¿verdad? La historia pues termina sin decirnos qué ocurrió con el escriba. No lo sabemos. Lo que sabemos solamente es que, al contrario del hombre rico, que encontró demasiado difícil hacer lo requerido para poseer la vida eterna, este hombre actuó de una forma muy diferente. Este escriba es posiblemente, ¿verdad?, un recluta prometedor del Evangelio. Posiblemente es un hombre que se va a reclutar, que se va a integrar a las filas cristianas. No lo sabemos, no lo sabemos. Y pienso, ¿verdad?, que lo más correcto es no prestar mucha atención al escriba, sino a las palabras del Espíritu Santo, a lo que el Espíritu Santo nos ha dejado a nosotros, y la demostración de cómo un cambio de mentalidad en nosotros, pues es muy interesante. Y termina diciendo este relato, ¿verdad?, en el versículo 34, y ya ninguno osaba preguntarle. Y bueno, Jesús no ha herido al escriba con sus palabras, no lo ha ofendido, claro, sino que ha contestado preguntas, generalmente de gente hostil, con un efecto explícito a lo largo de los capítulos 11 y 12. Entonces, la respuesta ante este escriba deja muy claro, ¿verdad?, para sus oponentes, que él no es vulnerable y ninguno de ellos se atreve a venir delante para pasar para otra ronda de preguntas junto con el Señor. El Señor Jesús, detrás de todo esto, demuestra su gracia, demuestra su amor hacia aquellas personas que le aborrecen. El Sanedrín, los escribas, lo aborrecían, y Jesús sabe que son ellos su prójimo. A pesar que lo van a asesinar, que lo van a crucificar, Él va a orar por ellos. Y el Señor en la cruz le dice al Padre: perdónalos, Señor, porque son ignorantes, no saben lo que están haciendo, perdónalos. Muestra ese amor al prójimo, el Señor Jesús. Y es un amor de verdad, son metas, ¿verdad?, para que el cristiano intente alcanzarlas. Son metas, muchas de ellas no vamos a alcanzarlas, como la sabiduría de Jesús, la conducta de Jesús plena, nadie la va a alcanzar. Pero son metas, son ideales muy buenos que nos ha dejado el Espíritu Santo en la Biblia, para que nosotros como cristianos las tomemos, hermanos, y podamos consultarlas, ir a ellas y ponerlas en prácticas. Entonces, recuerde que el Shema que ya leímos, lo que significa es oír. Oír, y la palabra oír va junto con obedecer. Oír la palabra, deleitarnos en la palabra y obedecerla, para que de esa manera podamos declarar que tenemos una verdadera adoración al Señor. Vamos a orar a Dios y a dar gracias, claro, y a pedirle que Dios nos siga bendiciendo en esta vida cristiana. Señor, te damos las gracias nuevamente, gracias porque en ti confiamos, Señor, en ti está puesta nuestra vida. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú pongas este amor ágape en nuestra vida, Señor. Que sea un amor activo, que sea un amor, Señor, que nos lleve siempre a actuar, no solamente a pensar o a imaginar o a sentir cosas bonitas. Es importante sentirlo, Señor, y lo sentimos y nos gozamos y lloramos muchas veces con los cantos que te hacemos a ti, porque nos llena nuestro corazón de alegría, y eso es sano para nosotros, Señor. Y te damos las gracias porque tú pones estas emociones sanas en nuestra vida, pero también te pedimos que nos ayudes, Señor, a poder salir de uno mismo y poder ir a los demás para consultar, para ayudarles en cada una de las necesidades que a nuestra capacidad podamos dar, Señor, a tu pueblo y a aquellos que también no son tu pueblo, pero que son nuestro prójimo, Señor, y tú nos los pones en nuestra mente, que amemos a ellos también como si fuéramos nosotros mismos. Te pedimos que nos sigas bendiciendo y que nuestra relación como iglesia hacia ti, Señor, siempre sea de lo mejor. Que tu Espíritu Santo nos ayude siempre a caminar correctamente, Señor, por las sendas que tú nos permites que andemos. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Hermano, reciba la bendición, que la gracia
del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sean hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén. Que Dios les bendiga.